Otra cosa que tenemos, ¿vale? Aquí tenemos el compartimento para poner cositas, ¿vale? Sí. Y aquí viene el cargador de la estación de energía, ¿vale? Aquí tenemos otro cargador de la estación de energía, que ahora os comento, ¿vale? Mira, aquí está la estación de energía. Aquí es donde tenéis energía para todos los días, ¿vale? Sí. Aquí tenéis una luz. Mira, esto está aquí enganchado. Si quisierais, lo podríais quitar y coger, Sí. ¿vale? Por ejemplo, para cargarlo en otro sitio o quiero llevarlo ahí, ¿vale? Podríais, ¿vale? Esto está aquí porque es un sistema de seguridad para que no se mueva con el movimiento del vehículo, ¿vale? Y aquí tenéis una luz. Bueno, ¿ves? Le dais luz más fuerte y esta luz dura mucho. De hecho, aquí te dice las horas que duraría si yo pusiera la luz. Ajá. Si yo dejara la luz encendida, esto te dice las horas que duraría el aparato con la luz encendida, ¿vale? Entonces Claro. yo nada, apago la luz, venga, apagado, ¿vale? Entonces yo para encender esto, el sistema, le doy al power on, ¿vale? Cada estación de energía es más o menos parecida, tengo varias diferentes, pero bueno, esta es la que está ahora aquí. Entonces yo le doy al power on y aquí se te enciende. Si yo quiero encender los cargadores USB, tengo que darle al USB y aquí ya se me ha activado, ¿vale? Ves que aquí no sale nada, ahora le doy y aquí se ha activado. Sí. Entonces aquí ya tengo para conectar los móviles, ¿vale? O lo que queráis que sea QC3 o PD, ¿vale? Si yo quisiera conectar este, que es un enchufe de mechero, el típico de mechero como este, Sí. pero esto no es para eso, ¿vale? Si iba a conectar aquí, por ejemplo, tengo también un ventilador portátil, que aún no hace falta, que se conecta aquí, entonces le das aquí y ya se te enciende el DC, que es este, y entonces ya funcionaría. Y el ventilador pues lo podías conectar tanto que aquí, como aquí o allí, se queda así y está muy bien, o aquí, entonces claro, eso te ventila y está súper bien, lo que ahora no estamos en verano, no está aquí. No te falta. Vale, entonces si no lo voy a usar, lo quito, y si no voy a usar este, lo quito. Ajá. Y luego tenemos este que es el enchufe a 220, que para que funcione es este, le das a este Ajá. y ya se ha encendido y aquí puedo meter máximo 200 vatios, o sea, estamos hablando de un ordenadorcito, una tablecita o algo así, ¿vale? Es lo que se podría cargar. Sí. Y luego esto te dice el porcentaje que tiene, si está al 100%, claro, va bajando hasta que al final pues se quedará al 20 o así, ya se para. Y ya tendrías que recargar. Las formas de recargar esto, ¿cómo es? Pues es con la placa solar que hemos visto, que ahora os la enseñaré, Ajá. con la placa solar, y luego tenemos otras opciones para cargarlo, ¿vale? Sí. El input es el punto de carga, ¿vale? Esto solamente es para cargar la estación de energía. Ajá. Entonces, si nos conectamos en el área, por ejemplo, a 220, para eso tenemos el cable que os he enseñado, Sí. por ejemplo, sería para cargar la estación, porque al final es para esto. Entonces pondríamos este en el enchufe que tenemos, lo ponemos aquí y te diría las horas que tardaría en cargarse. Te dirá 3 horas, o 5, o 1, ¿vale? Sí. Para que estuviera cargado completamente. ¿Vale? Esto. Y luego tenemos este, que este es muy práctico. Y este mide 3 metros el cable. Y este llega desde el vehículo cuando tú estás con el motor arrancado, que tienes la toma de mechero mientras... que está ahí abajo. Sí. Entonces tú lo enchufarías y lo pasarías una de dos, o por aquellos de ahí arriba o desde abajo hacia arriba, hacia aquí, Okay. ¿vale? Para Sí. que no estorbe en otros sitios. Y lo pondrías a cargar aquí, ¿vale? Y así cuando tú estás con el motor arrancado, me voy a Mahón, que son 50 minutos, pues va a estar cargando 50 minutos. Hay que aprovechar siempre la energía, ¿vale? Y cuando solo tenemos para cargar este sistema con el motor arrancado, a 220 desde fuera, y luego con la placa solar. Pues bueno, mira, aquí tenemos un ventilador portátil que está súper bien para los veranos duros. Y bueno, y esto se pone, tenemos esta pieza de aquí, que es un invento. Tenemos esto de aquí, entonces ponemos la pieza esta así y ya podemos poner el ventilador. Por ejemplo, aquí tenemos esta cuerda, o también tenemos otra allí, o también tenemos esta cuando está cerrada la puerta, o esta. Entonces lo ponemos aquí, por ejemplo, suponiendo que hemos cerrado las puertas y eso, y aquí tenemos la estación de energía. Bueno, enchufamos la estación de energía, lo ponemos y aquí el ventilador pues le damos, y así para si hay dos personas, pues perfecto, porque además no hace nada de ruido y puede ventilar a las dos personas o a solo una, y lo podemos poner aquí como que lo podemos poner allí, ¿vale? Ok.
aquí tenemos los papeles del vehículo, están los papeles del vehículo y ya está. Aquí tenemos para poner el móvil. Está bien. Que sí, hay que sí. tener cuidado de no darle un golpe a esto porque entonces te cargarías esto, o sea, hay que tener Sí. cuidado solo con eso. Y ya está, tiene manos libres, Bluetooth, regulador y limitador de velocidad, es diésel. Eso es lo que. Yo te lo doy lleno de diésel, tú me lo devuelves lleno de diésel. Sí. Yo os pongo los tips de todo lo necesario, ¿vale? Los 4 puntos de vaciado y llenado de líquidos y aguas de autocaravana o camper. Y también las duchas donde están, que están en el área de Mercadal. Y bueno, que para circular, pues eso, en los pueblos es a 30, en los polígonos a 30 también, luego en la carretera principal